Bien, seguimos en la parte de estática de fluidos y el punto que vamos a tratar ahora es el siguiente. Deseamos determinar cómo son las fuerzas sobre superficies dentro de un fluido. ¿Qué fuerza ejerce un fluido sobre cuerpos sólidos que hay dentro de él? ¿O qué fuerzas ejerce una parte del fluido sobre otra parte del fluido? Naturalmente separadas por una superficie. Ese es el punto que vamos a tratar ahora a continuación, que vamos a discutir. En esta representación gráfica que he hecho para vosotros, pues lo que trato es precisamente poner de manifiesto eso. Tenemos aquí un recipiente lleno de fluido, un líquido, la superficie del líquido, vamos a suponer que es un líquido, bajo la acción de la gravedad, y queremos saber qué fuerza ejerce este fluido sobre esta superficie que tenemos aquí dentro. Para ver bien cómo es esa superficie, la representación, la única diferencia entre la anterior y esta es que aquí podemos jugar un poco con el punto de vista. Como veis, esta superficie he intentado precisamente que no sea una superficie sencilla. Lo primero que está pensando Ale, pues una superficie plana, no, sino poner una superficie en general. Entonces, es una superficie con una forma irregular, está hecha con una fórmula matemática que si deseáis en todo caso, pues yo os diría cómo es, está aquí, no a la vista, pero está por aquí. Estuve jugando un rato para intentar encontrar una superficie que no fuese plana ni fuese esférica, sino que tuviese un poco más de vida, como digo yo a veces, que fuese bonita. Es tridimensional, tiene curvatura, las líneas aquí que veis, pues lo que intentan es poner de manifiesto precisamente que no es la forma de la superficie. Vemos así, aquí tenemos esta superficie dentro de ese fluido, vamos a subir y bajar, vamos a rotarlo son las coordenadas polares esféricas lo que estoy haciendo aquí desde un punto del espacio girando, como veis, ahí tengo, ¿no?, la parte de delante y de detrás. Entonces, por supuesto, al estar el fluido en reposo, estar en equilibrio, la fuerza que va a ejercer el fluido sobre esta superficie por este lado, digamos por la parte de delante, va a ser la misma en magnitud que la fuerza que está realizando el fluido por la parte de detrás en contacto con la superficie. Lo único que cambia es el sentido. En módulo la fuerza va a ser la misma, la dirección la misma, pero en sentido contrario, la parte de fluido que tenemos por delante y la parte de fluido que tenemos por detrás. Naturalmente para que, por supuesto, esa superficie esté en reposo quieta, porque si no se pondría en movimiento. Y el fluido no estaría en sí en reposo. Bueno, pues esto es lo que queremos tratar, este problema. Vamos a ver cómo... Vamos a ver. De fluidos, fuerzas sobre superficies. Bueno, o sea que estamos, en el caso de un problema en el que el fluido está en reposo, en equilibrio estático. Eso quiere decir que todos los elementos de fluido, no me cansaré de repetirlo, están quietos en ese sistema de referencia. Vamos a fijarnos en o sea, que lo que voy a hacer ahora es repetir un poco lo que ya he dicho más de una vez en las grabaciones anteriores, pero que es muy importante darse cuenta. Cualquier elemento del fluido está en reposo, está quieto. Vamos a pensar en un elemento de fluido infinitesimal y voy a dar una forma pensando en que por detrás voy a trabajar con coordenadas cartesianas, pues la forma del elemento de fluido, vamos a hacer un poco más grande, a pesar de ser infinitesimal. Forma cúbica. Este es mi elemento de fluido, que está separado del resto de elementos de fluidos o de superficies sólidas en contacto con él, pues por las 6 caras que conforman este cubo.
Bueno, hemos dicho ya, hemos afirmado y hemos demostrado que las fuerzas que se ejercen al estar el fluido en reposo sobre cualquiera de las caras tienen que ser fuerzas, las fuerzas superficiales, es decir, sobre la superficie que envuelve este elemento de fluido. Sobre el elemento de fluido tienen que ser normales a cada una de las caras, a la superficie del elemento. Normales significa perpendicular. Recordad por qué decíamos eso. Si hubiese fuerzas que se ejercen sobre la superficie del elemento de fluido que tuviesen una componente tangencial, entonces, debido a que ese cuerpo es un fluido, tiene carácter fluido, entonces tendría que estar en movimiento. Si hubiese fuerzas tangenciales, no quedaría más remedio que el fluido estuviese en movimiento, lo que implica que ya no estaríamos en el caso de la estática de fluidos. También os recuerdo una cosa importante que no... Eso es lo que acabo de decir, tanto si el fluido, es decir, que estando en reposo las fuerzas tienen que ser normales, si el fluido es viscoso o no viscoso, da igual. Si el fluido está en movimiento y se trata de un fluido ideal, sin viscosidad, entonces las fuerzas superficiales sobre la superficie del elemento de fluido también tienen que ser normales. Porque si no, las velocidades que se producirían sobre ese elemento de fluido serían infinitas. Y eso no puede ser así. Es decir, que tanto para un fluido ideal como real, con viscosidad, que está estático, las fuerzas superficiales tienen que ser normales, perpendiculares a la superficie. Si el fluido está en movimiento, es decir, que ya no estuviésemos en este caso, si el fluido es ideal, las fuerzas que se ejercen sobre la superficie del elemento de fluido también siguen siendo normales. Únicamente aparecen fuerzas tangenciales cuando el fluido tiene una viscosidad no nula. Eso es un recordatorio, es importante tenerlo en mente. Pero bueno, estamos en estas condiciones. En todo caso, sabemos que las fuerzas tienen que ser normales, perpendiculares. ¿Y cómo? Recordad que es un elemento infinitesimal, es decir, que estas caras, cada una de estas caras tiene un área infinitesimal. ¿Y cuánto es el valor de la fuerza que ejerce? Supongamos que tengo aquí un elemento de fluido a su derecha, también le estoy dando una forma un poco punteada cúbica. O podría ser una pared rígida de un cuerpo sólido, da igual. Sería qué fuerza está ejerciendo o bien ese sólido o bien este otro elemento de fluido sobre esta cara de nuestro elemento de fluido. Bueno, pues sería calcularla, es tan simple como saber cuál es la presión que hay en este punto del espacio. Recordad que al ser infinitesimal la presión es la misma, es un punto del espacio. Estamos muy cerca. Por lo tanto, por definición de presión, fuerza. ¿Cuál sería la fuerza? Módulo, fijaos, es un escalar. El módulo de la fuerza que ejerce este elemento de fluido sobre la superficie de este otro que tenemos aquí a la izquierda, sobre mi cuerpo problema, dividido por el área, vamos a suponer que es diferencial de ese, esa es la definición precisamente de presión. Es decir que uno diría, pues, ¿cuál sería la fuerza? Si yo conozco la presión en este punto del espacio, pues la magnitud de la fuerza sería simplemente por el valor de la presión en ese punto, por el área que estamos considerando. Os recuerdo también que esta sería la definición de presión desde el punto de vista de los fluidos vistos desde el continuo, desde la perspectiva del continuo, como intenté explicar en la primera grabación. Pero esta definición de este valor de la presión coincide con el valor que uno obtiene desde el punto de vista de la termodinámica, por la definición termodinámica de presión.
Así muy rápidamente, recordaos, ¿no? Que es lo como podemos obtener desde el punto de vista de la termodinámica la presión, pues teniendo en cuenta precisamente que aquí dentro lo que tenemos son un montón de moléculas en movimiento que chocan, se producen choques en esa pared, por así decirlo, sea rígida o con moléculas de este otro elemento de fluido, se producen choques, es decir, que tenemos variaciones en el momento lineal de esas moléculas, es decir, que de esa variación, si se produce una variación del momento lineal en cada una de las moléculas que chocan, tendríamos una fuerza sobre esas moléculas, sabiendo cuál es el tiempo que tardan, cuántas moléculas chocan por unidad de tiempo, pues tendríamos un promedio, podríamos hacer un promedio del cambio en el momento lineal por unidad de tiempo, es decir, la fuerza que se está ejerciendo. Ambas, digamos, formas de llegar a la presión son la misma, nos llevan a lo mismo, a la definición de presión. Bien, estábamos diciendo, conocemos la presión en un punto, en este punto de la superficie, del elemento infinitesimal de fluido, pues entonces la fuerza que se está ejerciendo es esta. Pero nosotros estamos hablando de fuerzas y las fuerzas son vectores. Es decir, sabemos que se está ejerciendo normalmente, lo que tengamos aquí a la derecha, normalmente sobre esa superficie. Eso quiere decir que habrá que darle también no solo su módulo, no habrá que dar solo su módulo, sino su dirección y su sentido. ¿Cómo podemos añadirle esa información vectorial? Pues sabiendo cuál es la orientación en el espacio de esta superficie. Si yo llamo al vector normal unitario a esa superficie n, fijaos que la dirección, este vector unitario me da información acerca de una dirección del espacio y un sentido. El punto de vista aquí es que estamos considerando la fuerza que se está ejerciendo por la izquierda o por la derecha. Estamos suponiendo que queremos saber qué fuerza ejerce el fluido. Por ejemplo, aquí tenemos fluido aquí a la izquierda. Sobre esta superficie, entonces, en este sentido, el vector normal sería así. Si lo que consideramos es desde la derecha, pues el vector normal sería así. Bueno, de tal manera que entonces la fuerza va a tener la dirección normal, es decir, la misma dirección que el vector normal que estamos considerando, en un caso o en otro. Es decir, que la fuerza, vector fuerza vendría dado de esta manera. Naturalmente es una fuerza infinitesimal en magnitud, porque estas superficies son infinitesimalmente pequeñas. Por eso estamos hablando aquí de la presión en un punto del espacio, si no habría variaciones. Estamos considerando el valor de la presión en una zona, en un punto del espacio. Todo esto es muy pequeño, alrededor, infinitesimalmente cerca, por lo tanto, tenemos el mismo valor de la presión. ¿Ya? Pero ahora el asunto no es saber cuál es la fuerza sobre una superficie infinitesimal, tendríamos aquí, sino sobre superficies finitas. Como la que os he mostrado hace un momento en esta representación. Esto es una superficie finita. Tiene un tamaño finito y, claro, naturalmente, el valor de la presión en cada punto del fluido en contacto con esa superficie, sobre esa superficie, no es el mismo, ya que no es infinitesimal. En general será diferente. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Bueno, pues dividir esta superficie simplemente en superficies de tamaño infinitesimalmente pequeño, por eso he dejado aquí esta malla. Estoy intentando representar aquí en esta malla precisamente que cada uno de estos trozos sea, si estamos considerando coordenadas cartesianas, un plano. Es decir, que está formado por una multitud de, de cuadraditos, bueno, no del todo, de planos infinitesimalmente pequeños. Si calculamos cuál es la fuerza sobre cada uno de estos planos y sumamos para todos ellos, pues tendríamos la fuerza neta que ejerce el fluido sobre esta superficie, por aquí delante hacia allá o por aquí detrás en sentido contrario.
En la siguiente representación gráfica que voy a mostrar de este problema, lo que voy a considerar es precisamente qué fuerza está ejerciendo la parte de fluido que tenemos por aquí detrás, empujando perpendicularmente a la superficie. Claro, para ello necesitaremos saber cómo es el vector normal a cada uno de estos elementos infinitesimalmente pequeños que podemos considerar como planos en cada uno de los puntos. Y eso es lo que intento aquí en esta representación. Como veis, puedo escoger, estoy marcando en azul, uno de ellos. Y como estáis viendo, espero, estáis viendo cómo, naturalmente, al ser una superficie en general que tiene curvatura, no es una superficie plana, pues estáis viendo cómo, ¿no?, en ese punto de la superficie tendríamos el vector normal que me dice la dirección perpendicular a la superficie y el sentido dado, tal como os he dicho, de detrás hacia adelante. Si sabemos cuál es el valor de la presión en este punto, pues la fuerza que corresponde a este trozo infinitesimalmente pequeño en la superficie será la presión por el área y multiplicado por el vector unitario. Sumamos todos esos vectores, suma vectorial de todos esos vectores, y me daría la fuerza neta. Es decir, matemáticamente, si la fuerza es finita, si la superficie es finita, divido esa superficie en trozos infinitesimalmente pequeños y sumo. Sumar es naturalmente integrar. Es decir, que la fuerza neta, F, será, voy a poner el doble signo de integral, al ser una suma sobre una superficie, vamos a llamarla la superficie S, de diferencial de F, es decir, del valor de la presión en cada uno de los puntos de esa superficie, por diferencial de S, el área correspondiente, el área infinitesimal en esa zona del espacio, por N. Bueno, podríamos darlo, digamos, unir estos dos, este sería el módulo y esta una dirección, podemos llamarlo todo ello como vector diferencial de S. Esto incluye el módulo, el área infinitesimal, la dirección en el espacio y el sentido correspondiente. La dirección normal a la superficie, es decir, que esto también lo podríamos escribir, es notación P por diferencial de S. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos llegar a ciertos resultados interesantes. Y vamos a suponer lo siguiente, voy a suponer a partir de este momento que nos encontramos en un fluido de densidad uniforme, es decir, que en todos los puntos del espacio tenemos la misma densidad. Pensemos en un líquido todo a la misma temperatura, es decir, un fluido incompresible, a temperatura constante. Bueno, importante, sí, por hacer las cosas más sencillas. Tendríamos la densidad, la estamos considerando como uniforme, y vamos a suponer que la gravedad también es uniforme. Gravedad uniforme, G, es decir, que en todos los puntos del espacio dentro del fluido tenemos, y en los puntos de la superficie, naturalmente, el mismo valor de la gravedad, dirección, sentido no cambia. Y vamos a suponer que el fluido está estático, en equilibrio estático, en un sistema de referencia inercial. Es decir, que tenemos el recipiente, ¿no?, aquí, lleno de agua, y estamos considerando, nosotros estamos observándolo, somos el observador, el sistema de referencia somos inerciales. Nos olvidamos de la rotación de la Tierra. Bien, pues tenemos todas estas condiciones. Estas condiciones las voy a imponer naturalmente para llegar a un valor que ya conocemos de la presión,
En estas condiciones, ¿qué tendríamos? En cualquier caso, tenemos la condición hidrostática, ¿no? Su forma diferencial, ¿qué es lo que teníamos? Tenemos que el gradiente de presión va a ser igual a la densidad ρ por G. Fijaos que estamos en un sistema de referencia. Esta sería la gravedad real. O también podría haber dicho, estamos en un sistema de referencia, si es acelerado, tendríamos gravedad aparente y estamos suponiendo que la gravedad aparente es uniforme, es decir, que tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Bueno, esto es la relación tan importante que nos dice que a partir de la cual obtenemos cómo es la distribución de presión dentro de un fluido. En esas condiciones, sabiendo que ρ y que G es constante, pues entonces a qué llegábamos a que la presión en un punto del espacio era la presión, vamos a considerar coordenadas cartesianas, pues la presión en la superficie, y voy a llamar h, si queréis, a la profundidad, medida a partir de la superficie del agua, estamos suponiendo que es agua, ¿no? Rho G por H. Teníamos esta relación que se derivaba de esta otra, esta es la general, y obteníamos esta de aplicar que la densidad y que la gravedad eran uniformes. Muy bien, eso quiere decir que entonces para una superficie general, o sea, estamos todavía en el caso general, una superficie cualquiera. No estoy diciendo que sea una superficie plana, conforme a la que sea, caso general. Me refiero a caso general en la forma de la superficie, no en las condiciones que estoy aplicando. Cualquier forma de la superficie. No tiene por qué ser plano. Todavía. Tratarse una superficie plana. Entonces tendríamos para la fuerza neta, la superficie es S, la fuerza neta sería lo que acabamos de poner aquí, la suma, sustituimos P y tendríamos, pues, vamos a, para no llevar este P sub 0, vamos a suponer que P sub 0 es 0, o despreciamos. Entonces vamos a tomar simplemente el término ρGH en los cálculos a partir de ahí. Entonces tendríamos, no se os olvide, si es distinto de 0, entonces tendría que hacer los cambios correspondientes. Tendríamos ρGH por diferencial de S, es decir, ρGH diferencial de S por el vector normal a la superficie en cada punto. Y ahora es donde podemos por lo pronto, en las condiciones que estamos dando, ρ y G los puedo sacar fuera de la integral al ser constantes. Tendría ρG, H diferencial de S, por N. Naturalmente, si todos los puntos de la superficie se encuentran a la misma profundidad, eso significaría, en las condiciones del problema que estamos diciendo que sería una superficie plana, no rectangular, una superficie plana contenida en un plano horizontal. Entonces esto podría salir para un plano horizontal si es una superficie plana y horizontal, todos los puntos se encuentran a la misma profundidad, entonces podría salir ρGH. Y si es además plana, fijaos, ¿qué significa? Que en todos los puntos de esa superficie el vector normal es el mismo, tiene la misma dirección y el mismo sentido, es decir, que saldría también fuera de la integral, y lo que tendríamos
sería esto. Claro, ¿y esto qué es? La integral del diferencial de área es la suma de los cuadraditos, es decir, el área total. Es decir, que tendríamos, a partir de este punto, si es una superficie plana y horizontal, pues ρ, g, h, a, vamos a llamarlo a. Es decir, que lo que sería una superficie, ¿no?, contenida todo esto en un plano horizontal, pues lo que está es realmente la fuerza neta es equivalente al peso del fluido. Aquí teníamos la superficie, al peso del fluido que tenemos por encima de esa superficie. Equivale a eso. Bueno, pero voy a quitar una de estas restricciones, que sea, voy a suponer que es una superficie plana únicamente. No tiene por qué ser horizontal. Entonces vamos a ver qué cambios podemos introducir a partir de este punto. Tenemos la fuerza para fuerzas sobre superficies planas dentro del fluido con cualquier orientación. Es lo que quiero decir. Orientación de la superficie. No tiene por qué ser una superficie plana colocada verticalmente ni horizontalmente, con cualquier orientación. Teníamos aquí ρ, g, teníamos la integral h, diferencial de s. Bien. Bueno, lo mismo que antes. Si es una superficie plana, significa que este vector en todos los puntos de la superficie es el mismo, es decir, que puede salir de la integral ρ g n y tendríamos la integral de. Y ahora, al ser el caso general de una superficie plana con cualquier orientación, eso significa que la profundidad en cada punto de la superficie, por lo tanto la presión, no es la misma. Es decir, que habrá que intentar expresar esto de alguna manera para ponerlo, expresar la fuerza de una manera más sencilla. Pero si nosotros nos fijamos aquí, en esta integral, ¿qué es lo que tenemos ahí detrás? Realmente lo que tenemos ahí detrás es como la componente vertical del centro de masas de esa superficie, de ese cuerpo. Digo como el centro de masas porque realmente aquí no estamos calculando, no aparece el cálculo de un centro de masas, sino, bueno, sería como el centro de masas de un cuerpo de esa superficie, o una masa repartida uniformemente, es decir, con densidad superficial uniforme. Entonces, digamos, el centro de masas y el centro geométrico coinciden. Realmente aquí lo que se está calculando es el centro geométrico. ¿Verdad? Centro geométrico, como estamos en el caso de cualquier cuerpo, estamos aplicándolo a una superficie. Entonces, vamos a ponerle aquí vector de posición del centro geométrico. ¿Cómo lo hallo? Pues sumando cómo es la posición en cada uno de los puntos de ese cuerpo, de esa superficie, por el área. Este sería el promedio, estamos promediando por el área. En un centro de masas, ¿qué es lo que tendríamos aquí? No diferencial de S, sino diferencial de M, y aquí la masa total. Por eso aquí no estamos calculando centro de masas, sino el centro geométrico del cuerpo, en este caso de la superficie. Y tendríamos entonces, para la componente
vertical, fijaos que estos son tres componentes cartesianas, x y z, x y profundidad h, tendríamos para la profundidad que la profundidad correspondiente al centro geométrico sería de la componente la profundidad diferencial de S dividido por el área total. El área total, he dicho que estaba utilizando A, pues voy a utilizar la letra A para el área total de la superficie plana que estamos considerando. Eso quiere decir que toda esta integral, que es la que tenemos nosotros aquí, no es nada más que el producto del área total por la profundidad correspondiente al centro geométrico de mi superficie plana. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser ρg, la profundidad del centro geométrico por el área y por la orientación, fijaos que es un vector, la orientación que tiene el plano en el espacio. No se os olvide, superficies planas, como diría, pero esto sería en general, ¿no? Fijaos que aquí saqué fuera de la integral el vector normal, porque es igual en todos los puntos, gracias a que si no fuese una superficie plana, no podría haberlo sacado de la integral. Tendría que estar dentro, en cada punto tendríamos un vector normal diferente. No lo podría sacar. Y ya entonces no tendríamos esta relación. Tendríamos que hacer directamente toda la integral. Bien, bueno, pues tenemos, esta sería la fuerza neta que ejerce el fluido sobre esa superficie. Por ejemplo, vamos a cogernos un ejemplo, que no sea ejemplo. Una superficie más sencilla. Una superficie rectangular, si queréis, colocada verticalmente. Tenemos aquí la gravedad, la superficie. Tenemos aquí. Esto sería, esta arista se encontraría una profundidad H1, esta otra se encontraría una profundidad H2 y la diferencia pues H2 menos H1, si queremos pues lo llamamos H mayúscula, y en la dirección horizontal pues si queremos la anchura la llamamos D. ¿Dónde se encuentra el centro geométrico? Naturalmente en el punto medio, para eso es un rectángulo. Es decir que tendríamos aquí un medio de H1 más H2. Y la fuerza, naturalmente. Tenemos esto, N, tendríamos ρg, un medio de H1 más H2, y entre dos son medios. Y que tenemos por el área. ¿El área cuál es el área? D por H. Es decir, D por H2 menos H1. Ya tendríamos aquí. ρg, H, el centro geométrico, por el área. Y tendríamos aquí, naturalmente, ρg. Tenemos suma por diferencia, o sea que diferencia de cuadrados
ahí tenemos nuestra fuerza neta. Este vector es un vector horizontal. Estamos colocando verticalmente, ya que estamos colocando verticalmente la superficie. Otro, vamos aquí, que tenemos, ¿no? Aquí tenemos la superficie, G, una superficie también colocada verticalmente, plana, que sea un disco circular de radio R, ¿no? Pues una profundidad, el centro, que es el centro geométrico, una profundidad H, pues entonces, ¿qué tendríamos para la fuerza neta? Tendríamos ρg por H por el área y R al cuadrado. Vale, no tiene mayor dificultad. Sí nos podemos preguntar ahora lo siguiente, ya que la fuerza que ejerce el fluido sobre esta superficie realmente es un sistema de fuerzas. En cada punto tenemos una fuerza, lo que estamos viendo es simplemente sumarlas todas vectorialmente para ver cuál es la resultante. Pero podríamos sustituir ese sistema de fuerzas distribuidas por una fuerza equivalente aplicada en un punto, esa es la pregunta. Bueno, la fuerza equivalente sería la fuerza neta, lo que nos faltaría calcular es en qué punto deberíamos aplicar esa fuerza neta para que tuviese el mismo efecto sobre esa superficie que la que tiene debido a la fuerza debida a la presión del agua, en este caso ya que hemos considerado M horizontal hacia la derecha, por el fluido que tenemos aquí. En contacto a la izquierda con el disco, empujando hacia la derecha. Y esa es la pregunta que, primero, no solo si la superficie está colocada verticalmente o horizontalmente, sino para cualquier superficie plana. Para eso, recordad un poco en la parte correspondiente a la mecánica, ¿no? Cuando uno explica o discute cuando dos sistemas de fuerzas son mecánicamente equivalentes, ¿no? Cuando el efecto que producen de traslación y de rotación es el mismo, es decir, que la suma de las fuerzas de un sistema sea igual a la suma vectorial de las fuerzas del otro sistema. Si el segundo sistema es una única fuerza, pues entonces naturalmente tenemos que esa fuerza tiene que ser igual a la suma vectorial de la otra, justo lo que hemos hecho. Y la segunda condición que tenemos que aplicar es que tenga el mismo efecto en la rotación, es decir, que la suma de los momentos de las fuerzas con respecto a un punto, el que sea del espacio, cualquier punto del espacio, tenga que ser el mismo momento en un caso que en el otro. Hallar el punto de aplicación, entonces, es precisamente ver en qué punto tenemos que aplicar la fuerza para que el momento, la fuerza neta, hemos calculado, para que el momento con respecto a un punto, el que nosotros elijamos, sea el mismo que el producido por la fuerza debida al fluido en cada uno de los puntos de la superficie sumada, la suma de los momentos. Podríamos hacerlo con superficies planas colocadas verticalmente. Primero, ¿eso va a ser posible? Cuidado con esa pregunta. Es posible que, o sea, cualquier sistema de fuerzas en el espacio se puede sustituir por una única fuerza aplicada en un punto del espacio. La respuesta es no, no siempre. No siempre es posible. Sí se puede sustituir cualquier sistema de fuerzas por la combinación de una fuerza y un momento, un par de fuerzas. Es decir, uno lo puede siempre sustituir por una única fuerza, la fuerza neta, y el efecto de rotación, el momento, debido a un par de fuerzas. Eso siempre se puede hacer. Pero que un sistema de fuerzas se pueda sustituir por una única fuerza aplicada en un punto, eso no siempre es así. Eso os lo habrán explicado. Bueno, pero ahora no es el momento, es simplemente recordarlo. Pero hay una serie de casos en los cuales uno sabe que eso sí se va a producir. ¿En qué casos? Cuando tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, que toda la línea de acción se corta en un punto,
Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una superficie esférica metida dentro del fluido, ¿no? El fluido ejerce una fuerza, aquí supongamos el fluido que está en contacto por la derecha, ¿cómo está ejerciendo la fuerza? Está apuntando radialmente al centro, oye, qué mal, al centro de la esfera, es decir, constituiría un sistema de fuerzas concurrentes, concurren en un punto. Naturalmente, la fuerza equivalente, su punto de aplicación sería justo el centro. Bueno, esa es muy fácil, un sistema de fuerzas concurrentes. Siempre se puede sustituir por una única fuerza aplicada en ese punto. También cuando tenemos fuerzas que son coplanarias, es decir, que estamos en un caso de que todas las fuerzas están contenidas en un plano, o cuando tenemos sistemas de fuerzas paralelas. ¿Ah? Es decir, paralelas. Claro, si nosotros estamos considerando un plano, una superficie plana dentro del fluido, todas las fuerzas que ejerce el fluido sobre esa superficie van a tener la misma dirección del espacio, es decir, que son fuerzas paralelas, por lo tanto vamos a poder hallar cuál es, y ese es el problema que vamos a intentar ahora resolver, en el caso general, y luego aplicarlo a algún problema, algún ejemplo, cuál es la fuerza equivalente y el punto de aplicación en el cual debemos aplicar esa fuerza para que tenga el mismo efecto sobre una superficie plana metida dentro de un fluido. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer con el caso y punto de aplicación de esa fuerza superficies planas. Con eso yo ya sé que va a ser posible, siempre. Quiero hacerlo con orientadas a cualquier orientación. No estamos, el caso típico naturalmente es cogerse una superficie, por ejemplo, rectangular colocada y teníamos el fluido verticalmente, pero esto es un problema, es decir, de primero. Y ahora ya no estamos nosotros en primero, sino que estamos un poco más allá. Vamos a considerar cualquier orientación y cualquier forma de la superficie, no tiene por qué ser rectangular. Y vamos a llegar a un resultado más general que eso. Bueno, tenemos aquí, voy a intentar hacer un dibujo. No siempre es fácil. Aquí tenemos la superficie del agua, el líquido. Es decir, que la gravedad está actuando de esta manera. Y la superficie es plana. Y el plano tiene una orientación. Esto me queda en un plano. Vamos a decirlo, para ver un plano de esta manera. Esta es mi superficie, S. ¿De acuerdo? Es decir, que este plano forma un ángulo o bien con la horizontal, la superficie del agua, o con la vertical, si queréis, con la vertical, vamos a llamarlo ángulo θ, da igual, con la horizontal, o pi medios menos ese ángulo, es lo que estoy cogiéndolo con la vertical, me da igual coger uno. ¿De acuerdo? O sea que visto de canto tendríamos aquí la superficie del agua, digamos la superficie plana, ¿no? Estaría formando este ángulo θ con la vertical. Esta sería la gravedad. ¿Os dais cuenta? O sea, esta es una superficie plana, tiene una forma irregular, pero está contenida en un plano, por eso es una superficie plana, y he hecho la prolongación, he hecho aquí un dibujo de ese plano para darnos cuenta de que su orientación no es ni vertical ni horizontal, sino cualquier orientación. Muy bien, ya sabemos cuál sería la fuerza neta, lo acabamos de hallar, en las condiciones que hemos dado desde el comienzo, de ρ uniforme, G uniforme. Pues tendríamos ρ, densidad de líquido, G, gravedad, valor de la gravedad, simplemente
tendríamos que hallar para cada caso, me dicen la forma de esta superficie y yo siempre puedo calcular o por una tabla que me digan dónde se encuentra el centro geométrico. Si me dicen dónde se encuentra el centro geométrico de esa superficie y me están diciendo cómo está orientada la superficie, yo siempre sabré cuál es la profundidad del centro. Me están diciendo cómo es la superficie, me están diciendo cómo es el área y me están diciendo su orientación, es decir, que si me están diciendo cuál es la fuerza que se está ejerciendo por el fluido en contacto por debajo, por decirlo así, sobre la superficie, en ese sentido tendríamos. O sea, nada nuevo, esto es lo que hemos hecho anteriormente. Ahora la dificultad estriba en calcular, ¿y esta fuerza en qué punto la tengo que aplicar yo para que su efecto sea equivalente al efecto que tiene el agua al ejercer fuerza sobre la superficie en cada uno de los puntos? Un sistema de fuerzas distribuidas sobre esa superficie. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aplicar la condición, naturalmente deberemos aplicar la condición de que los momentos en un caso y en el otro sean iguales. Vamos a orientar este problema, digamos, la dificultad estriba o hacerlo lo más fácil posible, es en escoger los ejes cartesianos, vamos a trabajar con ejes cartesianos, en la orientación adecuada, mejor. Y en este caso voy a escoger los ejes de tal manera que, tal como he hecho aquí en el dibujo, voy a escoger el origen justo en este punto donde corta la superficie. Fijaos que donde corta la superficie es una recta. Entonces estoy cogiendo el origen en un punto de esa recta. Vamos a llamarlo este eje Y, uno de los ejes cartesianos. Estoy cogiendo en esa dirección, es decir, que tendríamos aquí, por así decirlo, no tiene por qué ser aquí que pase por el centro geométrico. Este sería el eje Y. Vamos a escoger aquí el eje X, es decir, que el plano dentro del cual está contenido esta superficie está contenida en este sistema, utilizando estos ejes, está contenido estrictamente en el plano X. Y el eje Z es naturalmente perpendicular. Vamos a dibujarlo aquí porque aquí no se vería, se puede ver ahí, pero se verá mejor. El eje Z, si queréis, perpendiculares. Tenemos X, Y Z. Y aquí tenemos nuestra superficie S. Muy bien. Pues vamos a ver cómo sería, vamos a llamar el vector de posición en el cual tenemos que aplicar la fuerza equivalente, esta fuerza neta, para que sea equivalente al efecto de las fuerzas, de la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie. Vamos a llamarlo R estrella, notación. Aplicación de la fuerza neta equivalente. Y ese punto de aplicación va a estar contenido en el plano X, es decir que únicamente estamos imponiendo aquí ya a la hora, tal y como hemos escogido los ejes cartesianos, estamos diciendo que z estrella es igual a 0, es decir que ese punto pues se encontrará pues, en algún punto por aquí, en este plano. Es decir que lo que queremos determinar es las componentes x' e y'. Este es nuestro problema. Consiste
en determinar, en hallar Vamos a ver. ¿Cómo sería, de forma vectorial, el momento que crea esa fuerza aplicada en el punto R estrella? Veamos. Con respecto a qué punto del espacio. Cualquiera. Voy a escoger el origen de coordenadas. Momento de la fuerza equivalente. Pues tendríamos R estrella por mi fuerza. Es decir, que tendríamos aquí R estrella multiplicado vectorialmente y tendríamos ahí ρ, G, A, H del centro geométrico. Cuidado, que esto no es Z, está en la dirección de Z, la profundidad, por el vector unitario N. Teníamos así la superficie, esto era el eje Y, pues N viene dado de esta manera. Muy bien. Es decir, que lo que tenemos aquí es ρ, G, A, H centro geométrico, R estrella por el vector S. Y el vector N, hemos escogido, si este es el eje Y, habíamos dicho que este es el eje Z, es decir, que N, el vector normal, tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector unitario correspondiente al eje Z, que es K. Eso quiere decir que este producto vectorial sería R estrella por N y JK, vectores unitarios, X y Z en las orientaciones, tendríamos X estrella y estrella 0, y tendríamos aquí 0, 0, 1. ¿Qué nos sale aquí? Pues que únicamente vamos a tener una componente no nula en la dirección del eje Y, que sería Y y estrella, y tendríamos aquí también en la dirección de J, tendríamos menos J por X estrella. Es decir, tendríamos Y estrella por Y menos X estrella por J. La componente en la dirección del eje X es Y estrella, en la dirección del eje Y es menos X estrella. Vale, ya tenemos esto aquí. Es decir, que podemos aquí ponerlo. Vamos a ver. Tendríamos aquí ρ, G, A, H, geométrico. Y estrella por Y menos X estrella por J. Podemos ya borrar por aquí todo esto, si queréis. Ya tenemos. Bien, podríamos poner también, si queréis. Bueno, vamos a dejarlo así, por tanto. Este es el momento que crearía esa fuerza equivalente. Y tiene que ser igual, tenemos que imponer que sea igual a la suma de los momentos de las fuerzas distribuidas sobre la superficie. ¿Cuánto va a valer eso? Pues tendremos aquí momento de las fuerzas distribuidas con respecto al origen sobre la superficie S, tendríamos la suma, la integral. ¿Qué tenemos en el producto vectorial?
del vector de posición, recordad, con respecto al origen, donde está aplicada cada una de las fuerzas sobre la superficie, multiplicado vectorialmente por la fuerza. ¿Cuánto valía la fuerza? Tendríamos ahí ρ, g, h, cada punto de la profundidad en cada punto de la superficie, diferencial de S, por ρg sale fuera de la integral. ρg. Tendríamos la integral para toda la superficie de R, vamos a poner delante los escalares, tendríamos h, diferencial de S, R. Claro, el vector de posición de cada uno de los puntos de la superficie tiene componente z0, tal como he escogido los ejes. Es decir, que aquí tendríamos el mismo producto vectorial, el mismo determinante que obtuve antes. Es decir, que tendríamos aquí y por y menos x por j. Es decir, que tenemos, vamos a sustituirlo, menos x por j. Y esto tiene que ser igual a todo esto. Fijaos que es igual, tiene que ser igual. Es una ecuación vectorial, es decir, que cada una de las componentes tiene que ser igual. Eso significa, fijaos que ρ lo tengo en ambos g, en ambos lados, es decir, que se tiene que cumplir que A, la profundidad del centro geométrico, por I estrella, igual, que tendríamos aquí, de H, diferencial de S, por I. Y para la componente X tendríamos H centro geométrico por X estrella igual a S, H, diferencial de S por X. Tenemos estos dos términos. Bueno, vamos a ver cómo podemos expresar cada una de estas integrales en función de algún factor que nosotros conozcamos de la figura geométrica. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para eso necesito otro dibujo. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por ahí. Voy a dibujar el plano X. XY. Tenemos aquí X y tendríamos por aquí mi superficie. ¿De acuerdo? O sea que estamos mirando desde el eje Z. No estamos mirando en la dirección de la gravedad. El eje Z. Esta es mi superficie. Este es el origen de coordenadas con respecto al cual hemos tomado los momentos. Y tenemos aquí, por lo pronto, esta integral. H, la profundidad de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos poner H? Aquí tenemos la superficie, el origen, esto sería la profundidad H para uno de los puntos, y ahí hemos dicho que esto era θ. Claro, pero si este es el eje Y, entonces tenemos que H dividido por la componente Y, el punto, es coseno de θ. Eso significa que H es I coseno de θ. Eso significa que puedo yo sustituir aquí
y lo que tendremos será la integral para toda la superficie de i por i coseno, es decir, i cuadrado, coseno de tita. El tita es el mismo para todos ellos, o sea que lo puedo sacar fuera de la integral. Coseno de tita, la integral para toda la superficie, de i cuadrado diferenciales. En este caso, también el coseno sale fuera, para toda la... pero lo que tendríamos es x y por diferenciales. Vamos a ver cuál es el significado geométrico de esto. I al cuadrado. Es decir, que lo que tenemos es la distancia en cada uno de los puntos de la superficie, la distancia al eje x al cuadrado. Eje, o I madre, como se llama. Al eje x al cuadrado. Multiplicado por así decirlo, por la masa, por el área. Imaginaos que esto fuese la masa en vez del área. Diferencial de m. Distribuido sobre diferencial de s. Uno diría, anda, ahí lo que tienes es el momento de inercia con respecto al eje x. Efectivamente. Es decir, que el sentido de esta es el del momento de inercia. Coseno de tita por el momento de inercia con respecto al eje x. ¿Y esto qué sentido tiene? Esto es un producto de inercia, menos un producto de inercia. Vamos a ponerle el signo menos de menos coseno de tita por el producto de inercia. Recordad que vimos en la asignatura de mecánica momentos de inercia, productos de inercia. Realmente lo que vimos era el concepto de tensor de inercia. Los términos en la diagonal eran los momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Y los de fuera de la diagonal, recordad que era una matriz simétrica, los términos corresponden a los productos de inercia, en este caso, xy o ix. Esto sería menos el producto de inercia. Es decir, que si nosotros nos dan la figura geométrica, no solo nos están dando, por así decir, información acerca de dónde se encuentra la profundidad del centro geométrico, sino al darnos el cuerpo nos están dando, o si no lo tendríamos que calcular, cuál es el momento de inercia. Vamos a poner xx, pues xx para denotar que es con respecto a eje. Estoy pensando en la matriz. No solamente nos están dando cuál sería la posición geométrica de la profundidad del centro geométrico, sino también cuáles son los momentos de inercia y productos de inercia de ese cuerpo plano. Si lo tenemos, pues entonces ya. Ahora haremos un ejemplo. Ya sé que esto ha sonado muy teórico, pero he deseado hacerlo para el caso general. Es decir, que tendríamos, conclusión, el punto de aplicación, tendríamos para I estrella, vamos a dividir por este, tendríamos coseno de tita y xx dividido por a h. Aquí tendríamos x estrella menos coseno de tita y xy dividido por a. Fijaos que podríamos incluso aquí sustituir, tendríamos HCG, el centro geométrico, sería la componente I del centro geométrico,
este sistema de referencia por el coseno de θ. Es decir, que tendríamos aquí que el coseno de θ, bueno, lo que había puesto aquí arriba, qué tontería. CG y CG para cada uno de ellos. Es decir, que tendríamos aquí, fijaos que me quedaría la profundidad del centro geométrico en el numerador, y en el denominador, en el numerador y en el denominador se me va a ir y únicamente me queda en el denominador la posición. Es decir, que esto sería igual a IXX a otra forma equivalente de ponerlo, menos a cualquiera de estas formas. Y ya tenemos nuestras coordenadas, el punto de aplicación de la fuerza neta para que sea una fuerza equivalente, donde tendríamos que aplicar la fuerza neta para que tuviese el mismo efecto que la fuerza ejercida por el fluido en esa posición. Vamos a hacer un ejemplo, si os parece. Vamos a cogernos, a ver qué tenemos por aquí, vamos a cogernos, tenemos la superficie del agua, y voy a coger una superficie circular, si queréis no orientada verticalmente, o si queréis lo hago primero verticalmente, porque este resultado es general. Siempre que sea una superficie plana, si queréis podemos primero, vamos a hacerlo, ejemplo, superficie circular colocada verticalmente. Tendremos aquí la superficie, tendremos aquí justo tocando el punto más alto del disco, tocando en la superficie. El disco es de radiar. Datos ρ, G, R. Ya calculamos antes cuánto era la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta en módulo que teníamos ρg por la profundidad del centro geométrico, o sea, R por el área pi r cuadrado. Estoy ya poniendo el módulo, la orientación es la orientación horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo del punto de vista. O sea que tenemos aquí ρg pi r al cubo. Eso sería la fuerza. ¿En qué punto? Ahora la pregunta es, ¿el punto de aplicación? Para que sea una fuerza equivalente. ¿Cómo tendríamos los ejes? Ahora habíamos dicho, por utilizar la misma notación que antes, aquí este era el origen de coordenadas, esto sería el eje Y y el eje X y el eje Z horizontal en este caso. O sea, la gravedad estaría apuntando en este momento a lo largo del eje. Y teníamos para la componente Y estrella, el punto de aplicación. Si pongo, fijaos, si pongo el origen de coordenadas justo en este punto, yo ya sé que por simetría X estrella va a ser 0, pero bueno, lo vamos a comprobar, no os preocupéis, con el producto de inercia. Entonces tendríamos aquí, era IXX dividido por el área A y por la componente Y del centro geométrico.
la componente y del centro geométrico es R. Es decir, que tendremos aquí pi xx, el área, pi r al cuadrado por r, pi r. ¿Cuánto vale el momento de inercia con respecto a? Es decir, que tenemos aquí el disco y este sería el eje X. Estoy girando. Momento de inercia de esta figura plana. Nosotros sabemos el momento de inercia con respecto a un eje. Con respecto a un eje perpendicular al disco, uno se lo sabe, ese es uno de los momentos de inercia más sencillos. Perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro, si fuese masa, tendríamos un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ya que estamos tratando no con masas, sino con áreas, tendríamos un medio, la masa correspondería al área total, el área total sería pi r al cuadrado por r al cuadrado. Es decir, que tendríamos un medio de pi por r a la cuarta. Pero claro, es este eje perpendicular, no un eje en esta orientación. Necesitamos, por lo pronto, un eje en el plano del disco. Ya que es una figura plana, podemos aplicar el teorema de los ejes perpendiculares. Si esto es X y esto es Y, tengo una figura contenida en el plano XY, entonces sabemos que el momento de inercia con respecto al eje Z va a ser igual a la suma del momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. Eso lo demostramos en mecánica, se ve en 2 segundos, no lo voy a demostrar otra vez, que ya lo hicimos en su momento. Claro, el eje Z corresponde al vertical, al perpendicular al plano del disco. Y ya que se trata de un disco, tiene simetría y el origen está justo en el centro del disco, lo que estoy pensando yo ahora, pues tendríamos que los dos momentos de inercia, X e Y, sería lo mismo. Eso quiere decir que y Z sería 2 veces con respecto a este X. Eso significa que Ix es la mitad del IZ, pero el IZ sabíamos que era esto, por lo tanto sería la mitad, un cuarto de pi r a la cuarta. Ahora simplemente habrá que aplicar el teorema de Steiner para obtener cuál es el momento de inercia con respecto a esto. ¿Qué nos decía el teorema de los ejes paralelos de Steiner? Nos relacionaba el momento de inercia con respecto a un eje con el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a él y que pasa por el centro de masas, en este caso por el centro geométrico, y que tendríamos que el de este sería el de este más la masa total, en este caso el área total, por la distancia al cuadrado. Es decir, que tendríamos que el momento de inercia que nosotros buscamos, el Ixx, ese que he puesto yo, sería este, un cuarto de pi r a la cuarta, más la masa total, el área total, pi r al cuadrado, por la distancia al cuadrado, o sea, a la cuarta. Esto significa un cuarto más 1, 5 cuartos de pi r a la cuarta. 5 cuartos de pi r a la cuarta. Es decir, que tendremos aquí 5 cuartos de pi r a la cuarta. Dividido por pi r al cubo, pi, plaf, y me queda que sería 5 cuartos de R. No en R, sino en 5 cuartos de R. Ese sería el punto de aplicación. Si uno mira la fórmula para X estrella, teníamos menos el producto de inercia XY dividido por el área por G. Pero claro, hemos escogido aquí el origen de coordenadas, esto es Y. Esto significa que para un X siempre tendré, un menos X, al sumar se anularán, es decir que este producto de inercia por la simetría del cuerpo es cero.
Muy bien. Si formase otro ángulo diferente, que no fuese 0 grados con respecto a la vertical, pues recordad que era lo único que teníamos que cambiar. Esto no cambia. Esto seguiría siendo, fijaos, tendríamos el mismo momento de inercia con respecto a ese eje. El eje seguiría siendo este, no cambia nada, seguiría siendo 5/4 de pi r a la cuarta. El área seguiría siendo pi r al cuadrado, pero la componente, y la componente y del centro de geométrico seguiría siendo lo mismo, es decir, en ese caso tendríamos el i en este caso, y la componente y se encontraría a una distancia r, es decir, que no cambia nada. Tendríamos otra vez 5/4 de r. El punto de aplicación seguiría siendo el mismo, independientemente de qué ángulo forma, salvo que sea horizontal. Muy bien. Y con esto yo creo que podemos parar la grabación hasta la siguiente.